Así pues, como hemos cantado, inclinamos entonces nuestros oídos para oír la palabra de Dios, pero no solamente para ser oidores, sino también hacedores de la misma. Vamos ahora pues a leer en Eclesiastés, en el capítulo 7. Y vamos a leer una porción de este capítulo hasta el versículo 19. Y dice así la palabra del Señor: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Como ya dijimos al inicio de nuestro estudio aquí en el libro de Eclesiastés, este libro, Eclesiastés, fue escrito por Salomón, el rey de Jerusalén, para, en primer lugar, instruir en la sabiduría de la palabra, primeramente a la corte, y pues a través de la corte luego al pueblo. Entonces es por eso por lo cual también encontramos en este libro cuestiones de tipo, digamos, pues política o de la sociedad, ¿no? Político-social. Pero bueno, vemos que era para instruir a la corte, al pueblo, y por lo tanto vemos claramente en él el arte de enseñar. Es un libro en el que pues vemos de qué manera hacerlo por excelencia. Se basa, sí, en dar primeramente unos principios sólidos, lo que podríamos decir teoría, pero vemos no se queda ahí, sino que después esto se tiene que aplicar en la práctica, ¿no? No se queda solamente en la teoría, sino que va a la práctica de una manera pues muy concreta. Y esta aplicación en la práctica es absolutamente necesario, es absolutamente importante. De nada servirá a uno conocer perfectamente la teoría, ¿no?, de la conducción, ¿no?, si no practica y si no hace pues las prácticas necesarias, ¿no?, o si no, después de sacado el
el carnet de conducir, no conduce lo suficiente en la práctica. Uno puede ser un licenciado, un ingeniero, ¿no? Un licenciado, perfecto, con su título flamante, pero seguramente no va a saber más que aquel que lleva 20 años en la empresa y que comenzó desde abajo y que lo sabe todo, pues ha subido escalón por escalón y que sabe todo de la vida de esa empresa. Por lo tanto, vemos la importancia de pues eso, lo que decimos, de la aplicación en la práctica, ¿no? Y de hecho, la sabiduría en la Biblia es un concepto práctico. La sabiduría en la Biblia es aplicar o saber aplicar, es el arte de poder aplicar en las distintas circunstancias y situaciones de la vida la palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios. Entonces, vemos, para esto, pues es la sabiduría. El principio fundamental del libro, ¿no? La teoría, ¿no? El principio básico es, como hemos visto, la vida es vanidad, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta vanidad esta vida es algo insustancial, no pues sirve para colmar el deseo de eternidad que tiene el ser humano. Esta vida es vanidad como efecto de la caída en pecado del hombre. El mundo es un mundo caído bajo los efectos del pecado en Adán y Dios es soberano. A pesar de todo, a pesar de la rebelión y de la caída, Dios no ha perdido su cetro y Dios no ha perdido su potestad y su soberanía. Dios gobierna en todos. Dios gobierna esta vida. Y a unos le da una cosa y a otros le da otra cosa. Y es de esa manera como, a pesar de que esta vida es vanidad, sí, pero si uno es sabio, si uno tiene la sabiduría de Dios, uno puede llegar a disfrutar de un grado de bien importante para esta vida y más aún, ¿no? Pues esto que continuará y se prolongará para la vida eterna. Bien, pues en los capítulos estos del 7 hasta el final, 7 al 12, ya vemos que ya vamos avanzando, ¿no? Poco a poco, ya estamos ya en la segunda mitad del libro, ¿no? Bien, pues estos segunda mitad se alterna, se intercala, ¿no? Hay, digamos, parte que podríamos decir entre comillas de teoría, pensamientos generales acerca de la vida, y hay otros que son de aplicación muy práctica a distintas circunstancias. Y el pasaje que hemos leído, pues es uno de estos pasajes prácticos. Es uno de estos pasajes prácticos que nos da guías prácticas para, pues eso, poner en práctica, valga la redundancia, la sabiduría de Dios en esta vida. Y pues bueno, digamos, este pasaje que hemos leído, pues está compuesto también por 3, digamos, párrafos o textos, ¿no? 3 estrofas. Y bueno, el primero del cual va claramente desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Después el segundo, del 7 al 14. Y por último, pues del 15, 18, 19, en el cual pues continúa otra sección, digamos, de reflexión acerca de la vida. 3 estrofas, cada una de las cuales 3 textos, 3 párrafos, digamos, está organizado o gira en torno a una idea principal. Una idea principal por cada una de las secciones o de los textos. Y en los primeros pues versículos del 1 al 6 vemos en primer lugar, sobre todo llama la atención, una serie de proverbios o refranes, ¿no? Vemos, así comienza el versículo 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Esta palabra en el original es llama la atención, un llamativo juego de palabras, de 4 palabras, que además rima, ¿no? En fin, mejor es la buena fama que el buen ungüento, que significa perfume. Mejor es la buena fama, por lo tanto el significado aquí es que mejor es la buena fama, mejor es tener un buen nombre, literalmente es nombre, mejor es tener una buena reputación que el lujo, que aquello que uno puede
conseguir adquirir por medio de las riquezas. Y bueno, pues dice a continuación, mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Vemos la misma forma de refrán, mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Hemos de ver también que están relacionados ambos dos, como también los que siguen. Mejor el día de la muerte porque si uno tiene un buen nombre, una buena reputación, es mejor eso como herencia que se da que los perfúmenes o las herencias de los bienes materiales. También vemos la misma forma, versículo 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Versículo 3, mejor el pesar que la risa. El versículo 5, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Por lo tanto, la misma forma. Y también, en cuanto a la idea, pues vemos que también está todo muy relacionado, porque después de decir que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, versículo 1, gira en torno sobre todo a la idea de la muerte. Versículo 2 está hablando de la casa de luto, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, o versículo 4 también, el corazón de los sabios está en la casa del luto. La casa del luto, por lo tanto, vemos aquí está hablando de la casa del luto, que es, dice, el fin de todos los hombres. El fin de todos los hombres. Es el fin de cada casa. Cada casa se convertirá en casa de luto. Porque en cada casa, en cada familia, pues todos sus miembros acabarán partiendo de esta vida. Bien, pues vemos, en contraste, pues vemos con la casa de luto, con el pesar, con la tristeza, pues vemos lo contrario. Versículo 2, el banquete, ya hemos dicho. Versículo 3, la risa, mejor es el pesar que la risa. O también en el versículo 4, la alegría, mejor es oír la reprensión. Perdón, en el versículo 4 sí. Más el corazón de los insensatos, en la casa que hay alegría. O también la canción, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y la risa en el versículo 3 y también en el versículo 6. La risa del necio es el estrépito, como el estrépito de los espinos debajo de la olla, ¿no? Estamos intentando hacer hogueras últimamente en familia y pues vemos las hojarascas y los espinos en lo que prende sin ningún problema, pero ya las ramas y ya los troncos ya ni hablar, eso ya es una cosa más difícil. Entonces el estrépito de los espinos debajo de la olla se queman rápidamente, pero se acaban también muy rápidamente, y esto es vanidad. Esta risa pues pasajera y sin ningún tipo, por lo tanto, de sentido. Bien, pues ¿cuál es entonces la idea principal que se destaca en todo esto, en toda esta serie de refranes? ¿Qué es lo que se está exhortando y animando a los lectores, a nosotros? Pues no es tanto que debemos estar tristes, ¿no?, sino la idea de la seriedad. De la seriedad. No se nos está diciendo que estemos de luto, sino ni que estemos deprimidos, ni que estemos melancólicos, sino se nos está diciendo que vayamos allí a donde están la gente de luto. ¿Y eso para qué? Pues para que eso nos marque, para que eso nos influya, para que eso nos marque nuestra manera de ser. Como dice el versículo 2, y el que vive lo pondrá en su corazón. Y esta seriedad, por lo tanto, está en contraste con esa alegría, esa fiesta, esa ligereza, que también se ha descrito aquí. Hay una palabra en nuestro idioma que me gusta mucho, aunque no se suele decir, no se suele emplear en este sentido, que refleja muy bien este sentido, ¿no?, cuando estamos hablando de la seriedad, ¿no?, es la palabra grave o gravedad. Nosotros solamente lo utilizamos en el sentido del enfermo que está grave, pero literalmente lo grave, la gravedad es que pesa, es algo que tiene peso.
y por lo tanto algo serio, algo importante. Lo ligero, lo liviano, pues no tiene importancia, es ligero, liviano. Bien, pues esta es, claro, una de las marcas de nuestra cultura hoy en día, ¿verdad? La ligereza, ¿no? La liviandad, ¿no? En nuestra cultura somos buenos realmente para hacer chistes o para hacer bromas, ¿no? Pones la televisión y no sé, siempre mucha risa por todas partes, siempre hay chistes y siempre hay bromas por todas partes, ¿no? En eso sí que somos, pues, especialistas en nuestro país, no se ve otra cosa, ¿verdad? La gente se lo pasa de miedo, se lo pasa de fábula, se lo pasa, pues, súper bien, ¿no? Pero en el fondo no es así, en el fondo no hay tanta razón para la alegría y la gente en realidad tiene, pues, graves problemas, ¿no? Solamente, pues hay que ver cuánto se gasta la gente en tranquilizantes y antidepresivos. Así, por lo tanto, vemos que lo que se está aquí instando es la seriedad, es la gravedad. Y se nos da un medio para conseguirla. ¿Y ese medio cuál es? El pensar en la muerte. El pensar en la muerte. El ser testigos de la muerte de los demás y que eso nos afecte. El pensar en lo que es la muerte. La muerte es la paga del pecado. Es el juicio de Dios al pecado de Adán y por ese único pecado ha entrado la muerte a todos los hombres, porque todos hemos pecado en el pecado de Adán y pues como nuestra cabeza. Y pensar, por lo tanto, también en nuestra propia muerte. Y esto es algo que realmente en nuestra cultura también se huye como de la muerte, ¿no? Hemos de estar también, pues, pensando en nuestra propia muerte. Los antiguos pastores, ¿no?, de los siglos XVI, XVII, etcétera, hablaban, ¿no?, que hemos de estar pensando en nuestra muerte. ¿Para qué? No de una manera mórbida, ¿no? No para que se nos quite todas las ganas de vivir en esta vida, porque también el tiempo que nos tenga aquí el Señor en esta vida, pues que sea para su gloria y para servirlo, pero para que pues nos vayamos preparando debidamente, para que no se nos apeguemos excesivamente a esta vida terrenal, que se pasa, a pronto, más tarde, pero se pasa. Y también, pues, para que estemos preparados, ¿no? Para que estemos seguros a dónde vamos a ir. Para que tengamos la seguridad de que si partimos de esta vida, si nos vienen a pedir el alma esta noche, no será como el necio que, pues, como veíamos la semana pasada, que acumulaba y que la iba a pasar entonces la eternidad en el infierno. Para que estemos seguros que en cualquier momento que el Señor nos pida de dejar esta vida, vamos a ir a su presencia y estemos, por lo tanto, pues preparados para ello. Por lo tanto, esta sería la primera de las ideas, esta seriedad y, pues, tal como, pues, se nos dice en este primer texto, en este primer párrafo. Bueno, pues vemos el segundo, decíamos, desde el versículo 7 hasta el 14. En el versículo 7 hay algunos comentaristas que lo relacionan también con el versículo 6, traduciéndolo ciertamente por el porque. La palabra en el hebreo se puede traducir tanto como porque como ciertamente. Es una de aquellas palabras que se puede traducir de distintas maneras, pero creo que es ciertamente pertenece a lo que sigue. Vemos lo que dice: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen al corazón. Está aquí diciendo que es el sabio que gobierna y que las dádivas corrompen su corazón. Bueno, si se entiende de esa manera es difícil de entender este texto. Y pues creo que ciertamente lo que aquí vemos es que la opresión, está hablando por lo tanto lo decíamos, de cuestiones de gobierno, de los reyes o gobernadores. Cuando se ve la opresión en la vida, eso hace entontecer al sabio
y lo que sigue es una comparación. De la misma manera que las dádivas corrompen al corazón de los jueces o de los que gobiernan, ¿no? Es decir, que de la misma manera que el soborno entontece o corrompen al corazón, pues el sabio, al contemplar la opresión, pues lo hace un poco insensato, ¿no? Un poco necio, un poco tonto. Es el riesgo. Es el riesgo aunque eso ocurra. Y entonces, pues, esto nos pone en la pista de lo que sigue. Otra vez, otro refrán con la misma forma. Mejor es el fin del negocio que su principio. Entonces, en esta idea y con lo que sigue es, bueno, cuando veas esta opresión, mejor es el final del asunto. Ya veremos cómo esto va a acabar. Ellos piensan que van a continuar aquí para siempre, pero ya veremos entonces el final del asunto antes que su inicio. Hemos de esperar, por lo tanto, al final, ¿no? Como en los partidos de fútbol, ¿no? Hasta el minuto 90 y el añadido por el árbitro, hasta el final. Es mejor el final que el inicio. Y dice también, mejor el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Mejor aquel que lo sabe soportar que aquel que dice, bueno, yo esto lo voy a arreglar en un momento, ¿no? Esto lo voy a hacer algo, vamos a hacer algo, lo voy a hacer yo, ¿no? Pues es mejor el sufrido y el calmado. Y esto es también lo que nos dice el versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Vemos, esto se tiene que entender entonces en el contexto, ¿no? A enojarte por estas situaciones que tú ves, ¿no? De opresión y de injusticia. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque dice, ese enojo reposa en el seno de los necios. Tranquilo, repósate, ¿no? Y versículo 10 dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos? Que ante el mal entonces que se ve, ¿no? En la sociedad, etcétera, etcétera, la reacción sea el refugiarnos en una edad ideal, idílica del pasado. Pues dice, no es de sabios preguntarse eso, porque esa edad idílica del pasado no ha existido. Porque esto es algo pues que ya lo vemos, ¿no? En los tiempos de Salomón. Ya la gente decía, qué tiempos aquellos, qué tiempos aquellos. Eso sí que eran tiempos buenos, ¿no? Los viejos tiempos, ¿no? Los buenos viejos tiempos. Bueno, pues, sí, es cierto, a lo mejor en el pasado pues habían cosas que ahora no lo había, ¿no? A lo mejor en el pasado no había pues un pecado tan generalizado como lo que ahora lo hay, pero no se puede idealizar ninguna edad pasada, porque en todas las épocas todos los hombres tienen la misma enfermedad o mal, que es el pecado, y todos los hombres, por lo tanto, pues están completamente corrompidos. A lo mejor pues se contiene el mal en la sociedad, pero el mal de base, el mal fundamental sigue siendo el mismo. Por lo tanto, pues vemos, esta es lo que nos está diciendo aquí Salomón. Y bueno, el versículo 11 y 12, pues la perspectiva cambia un poco, pero quiero decir, no del todo, porque dice, buena es la ciencia o el conocimiento o la sabiduría con herencia, es decir, los bienes materiales, y provechosa para los que ven el sol. Es decir, vemos la perspectiva de Salomón, no es una, digamos, súper espiritual en el que los bienes materiales no cuentan para nada y solamente, pues eso, los espirituales y la sabiduría, ¿no? Dice también, son importantes, ¿no? De esa manera podrás pasar todo tipo de épocas o todo tipo de tiempos, ¿no? Vale, pero dice que con todo y con eso, escudos de la ciencia y escudos del dinero, ¿no? Te puede ser de ayuda, te puede ser, pero con todo y con eso, la sabiduría es más excelente. La sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Si tienes dinero y eres sabio, puedes acabar mal, seguramente acabarás mal. Sin embargo, aquel que tiene una herencia y tiene, o bienes en este mundo, y tiene sabiduría,
pues podrá salir airoso de toda circunstancia. Y en el versículo 13 nos dice también: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Y esto es algo que ya había tratado Salomón, ya casi al inicio del libro, en capítulo 1, versículo 15. Allí leemos: lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Y aquí pues vemos que lo torcido es así porque Dios lo ha hecho así. Aquí entonces está hablando de las dificultades, de los problemas, de los juicios de Dios en esta vida, y que las obras de Dios que el Señor ha hecho, al final, el único que la puede revocar es Dios. El único que lo puede revocar es Dios. Los juicios de Dios, nosotros no tenemos, pues esa potestad está fuera de nuestro alcance, de los hombres. Y por último, ya en el versículo 14 vemos otra vez la perspectiva de Salomón. No es la de que hemos de ser los creyentes una especie de monjes apartados del mundanal ruido y no de disfrutar de los bienes de esta vida, incluso los bienes, digamos, sensuales en un buen sentido de la palabra, de la comida, de la bebida, de las cosas buenas de esta vida. Pero pues vemos, dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dice: Dios también ha hecho el día del bien, en el que podamos disfrutar las cosas buenas de esta vida, pero también el día de la adversidad, el día del mal. También el Señor lo recibimos de la mano de Dios. ¿Y para qué? Pues para que el hombre nada halle después de él, para que el hombre, digamos, dependa en todo momento del Señor, para que vea que la vida no está en sus manos, sino que está toda en las manos de Dios. Bien, pues en el día del mal dice: reflexiona. En el día del mal considera. ¿Por qué esto? Bueno, pues la idea de todo este pasaje, si nos damos cuenta, ante esta pues injusticias, opresiones, lo que nos está diciendo en una sola palabra, todo este pasaje gira en torno a ello, vendría a ser la paciencia. La paciencia. Es mejor el sufrido del espíritu que aquel que es belicoso y que quiere pues hacer revoluciones. Hay un tiempo para todo, ¿no? Y todo viene de la mano de Dios. Y si hay un tiempo de mal, nos viene de la mano de Dios. Y si nos viene de la mano de Dios, nos viene de la mano de Dios como una disciplina de Dios, un juicio de Dios. Hemos de decir, por lo tanto, ¿por qué? Hemos de reflexionar, hemos de considerar, ¿por qué esto? Podemos aplicar esto en las vidas particulares. Lo podemos aplicar también al momento histórico que vivimos, ¿no? Al momento actual que vivimos. Hemos estado hablando con unos amigos esta semana, por ejemplo, que tienen también pues hijos de edades aproximadamente como los nuestros, que viven en una ciudad grande, mayor que donde nosotros vivimos, ¿no? Una capital de provincia importante. Y pues nos decía, ¿no?, que los hijos están en el instituto 16, 17 años, 15 años, no sé. Y con estas edades nos dice que la mitad de los chicos son homosexuales de la clase, la mitad de las chicas son lesbianas, quien no son bisexuales y quien no pues es vegano y solamente pues come hierbas y ni siquiera come ni bebe ni leche ni huevos, ¿no? Vegano, ¿no? Bueno, pues fijémonos, ¿no? La mitad de los niños en los institutos actualmente, ¿no?, bueno, pues tiene esa apertura y es o lesbiana o homosexual o, como se dice hoy, gay, ¿no? Gay, que significa alegre, qué tontería, homosexual o lesbiana o vegana, etc. Hace 30 años, ¿no?, los que éramos adolescentes en los años 80,
podemos decir que los que estábamos también en los institutos en aquel entonces, ¿no? De un instituto, por ejemplo, de 500 chavales que éramos, ¿no? Instituto de Educación Pública, que era lo que llevamos. En un instituto de 500 no había nadie homosexual. Se tenía a lo mejor sospechas de uno o dos chicas, uno o dos chicos, pero digamos no había a ciencia cierta ninguna, digamos, evidencia, ¿no? Nadie era homosexual. En 30 años, ahora, la mitad, ¿no? O es una cosa o es otra, ¿no? O es homosexual o bisexual o una cosa rara, ¿no? Evidentemente, pues esto no viene de porque sí. Aparte de que ya es raro, ¿no? Que niños de 16, 17 años sean homosexuales o lesbianas, o decir que tengan práctica de sexo, ¿no? ¿Qué es eso? Tendrían que estar, pues, estudiando y, pues, interesándose por hacer deporte, irse a la naturaleza y hacer cosas sanas y más provechosas que esto, ¿no? Evidentemente, lo que decía, que esto ha sido un cambio producido, un cambio social, no es algo natural, esto no es algo de la naturaleza humana, esto nunca ha sido así, y ya pues, a la prueba me remito hace 30 años atrás. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues esto es el juicio de Dios. Esto es el juicio de Dios. Esto es lo que vino pues con el cambio de ZP, hará pues ya 14 años atrás, cuando estos niños acababan de nacer o eran pues bebés, ¿no? Y todo lo que él trajo consigo de matrimonio homosexual, que en aquel entonces, ¿no? Ya estábamos, ¿no? Personalmente, pues avisando, esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que va a ocurrir a los hijos nuestros en los institutos. 14 años después, fijémonos, esto es lo que ha ocurrido. Bueno, pues eso que viniese entonces el ZP con todo su cambio, etcétera, etcétera, eso fue ya un juicio de Dios. Pero fue un juicio de Dios a la generación anterior, a la generación de los años 70, a la generación de los años 80 y 90. Eso fue el juicio de Dios porque ya ellos estaban apartados de la palabra de Dios. Entonces ellos ya recibieron la medicina amarga, bueno, digamos, el amargo, pues, medicina del fruto de sus pecados y de su apostasía al Señor. Evidentemente, pues eso, tranquilidad. Ante esto, tranquilidad. Mejor es el fin de un negocio que su comienzo. Ya veremos cómo esto acabará, y no tardará a lo mejor mucho. Sea porque haya un arrepentimiento general de la sociedad, eso sería pues lo que llamamos una reforma bíblica, o sea porque esta cultura pues se viene completamente abajo, porque viene otra cultura de fuera más fuerte, en el que los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, y los chicos comen de todo, con lo cual son más fuertes, ¿no? Y pues aparta, ¿no?, a lo que hay aquí y se ponen en su lugar, que es lo que siempre toda la vida ha habido, ¿no? Cuando una nación pues se viene abajo pues por el pecado, por el mal, como estamos viendo, pues ese pueblo se va y viene otro en su lugar. Ley de vida. Bien, pues esto pasará, como decimos, más pronto que tarde, tal vez, no lo sabemos, pero mejor el fin de el negocio que su principio. Ya vendrá el final. En todo caso, reflexiona. ¿Por qué esto? ¿Por qué ha ocurrido esto? Y esto también lo podemos ver en las vidas individuales. Cuando estamos pasando una adversidad, no hemos de excluir que eso sea una disciplina particular del Señor para nuestras vidas. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto hay? Estoy recibiendo simplemente pues el fruto de mis acciones. Esto es una disciplina, un juicio de Dios que el Señor ha enviado por mis pecados. Hemos también de estar pues reflexionando, considerando pues todas las cosas. Bien, pues la tercera de los textos, de las razones que nos da aquí Salomón, nos dice, son del versículo 15 al 18 sobre todo, dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad, justo hay que perece por su justicia,
y hay impío que por su maldad alarga sus días. Así pues, esta paradoja, ¿no? Los justos le van mal, porque son justos, y al impío alarga sus días y le va bien por su maldad. Esto, por lo tanto, muestra claramente que el, comillas, éxito no es un indicador, por lo tanto, de la fidelidad a Dios. En la vida, en el ministerio, etcétera, el éxito pues no es indicador pues de justicia. Y bien, pues de esto Salomón saca entonces dos principios, versículo 16 y versículo 17, que se tienen que entender bien. Dice: no seas demasiado justo ni sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Cuando está diciendo aquí no seas justo, demasiado justo, a ver, en un sentido, nunca se obedece demasiado a Dios. Nunca se es demasiado justo en el sentido de que se hace la voluntad de Dios demasiado. Nunca. Es mejor entonces, a lo mejor ver literalmente la expresión, dice, cuando dice no seas demasiado justo, literalmente es no hagas grande o no multipliques tu justicia. Es como si dijera no exageres. No, el hacerlo en exceso es no la exhibas. Como cuando leemos en el Evangelio que Jesús dice: no hagáis vuestra justicia para ser vistos por los hombres. Dice, porque tendrás que destruirte. Si haces eso, pues vemos, te vas a poner aquí una diana y todo el mundo va a lanzar sus dardos en contra de ti. La justicia que tú predicas acerca de ti mismo la van a ver, pues ellos, entre otras cosas, desmentida en tu misma vida, en tu mismo testimonio, vida, porque no hay hombre que sea justo siempre y que nunca peque. Así, por lo tanto, no seas en exceso justo en este sentido de exhibir tu justicia para ser pues admirado por los demás. Al mismo tiempo dice: no hagas mucho mal, ni seas insensato. Esto tampoco significa que haya un grado de pecado tolerable, ¿no? Entonces, bueno, sé un poquito malo, ¿no? Pero no lo seas en exceso. No es eso, sino que la idea es entonces, bueno, que todo el mundo evidentemente es pecador, todo el mundo está afectado por el mal y hace mal, pero no lo hagas pues de una manera pues con agravante, no lo hagas con alevosía, no lo hagas pecando y atentando contra Dios a mano alzada. No te enfrentes contra el Señor de esa manera, porque si no, Dios te quebrantará. Dice que ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno, esto es la perspectiva de los hombres. Dios ya ha marcado desde la eternidad pues el fin de cada uno, pero bueno, pues si uno parte en la flor de la vida cuando tenía muchas cosas que hacer todavía o que las estaba haciendo, pues nosotros decimos ha sido antes de tiempo. Bueno, pues esa es la manera pues de evitarlo. No seas pues no hagas mucho mal en exceso, tal en el sentido que hemos visto. Y en el versículo 18 pues dice esta palabra: bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano. Y la mayoría de los comentadores, en el contexto del que hemos visto de estos versículos a partir del versículo 15, pues dan la idea, por lo tanto, de moderación, y que esto, palabra de moderación, sería la clave para este párrafo. Pero personalmente tengo que decir que a mí no me satisface mucho cuando hablan del término medio, ¿no? Conocemos la idea, ¿no? El término medio es, bueno, pues ni esto ni lo otro, nos podemos en la mitad, ¿no? No me satisface mucho, ¿por qué? Pues porque esta idea del término medio es una idea pagana. Es una idea pagana. Es una idea de Aristóteles en su libro La Ética a Nicómaco. Pero no es, en general, de la Biblia. Después de este pasaje, pero lo tenemos que mirar. Es decir, la moderación, bueno, estaba aquella canción, ¿no? De cuando éramos jóvenes, ¿no? De la trinca, ¿no? Porque el centro está en el medio, es decir, en la mitad las cosas bien centradas son una preciosidad, ¿no? Riéndose un poco
de la voluntad, ¿no? De siempre ser muy centrado, del centrismo, etcétera, etcétera, moderado, por lo tanto. Pero a ver, la verdad es la verdad, y no hay más. La luz, en la Biblia, es la luz. Las tinieblas son las tinieblas. El pecado es el pecado. Y el siempre tener que buscarte y ponerte en la mitad, ¿no? Para que no te digan ni que eres de un lado ni que eres del otro, pues la verdad es hacer flaco servicio a la verdad. Entonces, fijémonos, no es un juego de palabras, pero es así. No hay un fuego moderadamente caliente, el fuego es fuego. Y si el hielo es moderadamente frío, se deshiela. Así, por lo tanto, las cosas son como son, las ideas son verdad o son falsas, ¿no? Y bien, pues entonces cuando aquí está diciendo bueno es que tomes esto y también de aquello no partes su mano, como siempre yo lo he visto y siempre lo he entendido, es de una manera literal. Es decir, que toma una cosa, ¿no? Y antes de soltarlo, es decir, no la sueltas porque tomas otra cosa. Es decir, que cuando tú haces una cosa, cuando tú emprendes una iniciativa, cuando tú haces un paso en la vida, no te lanzas, no te tiras sin red, ¿no? Sino que vas, pues, de una manera precavida. Entonces, más que la moderación, yo veo aquí, en todos estos versículos, la idea de ser precavido. Precavido en tus actos, de comillas, de justicia. Sé precavido, lo que dice Jesús en el Evangelio, sé astuto como la serpiente, simple, sencillo como la paloma, pero astuto como la serpiente. Ten presente que cualquier palabra que tú digas se te puede volver en contra tuyo. Y el Señor ya nos ha dicho, ya nos ha advertido que nos vendrán, por lo tanto, también dificultades y persecuciones por ser cristianos. Y habrá algunas que pues serán inevitables, pero que no sea que somos perseguidos por nuestra necedad. Por decir cosas que ciertamente no debíamos de haberlas dicho, que no nos vienen o no nos van, o que nada se nos ha perdido en ese asunto. Y por último, pues dice en el versículo 18, aquel a quien Dios teme saldrá bien en todo. Entonces hemos de ser precavidos, pero no hemos de tener temor de hombres. No hemos de tener temor de hombres, sino temer a Dios, temor de Dios. Y aquí aquel a que Dios que teme a Dios, dice, saldrá bien de todo. Y bien, pues el medio por el cual puede salir bien de todo, será esa precaución que hemos hablado, pero también la intervención de Dios, que Dios va a darle gracia y el Señor pues le va a ayudar. La conclusión que vemos en el versículo 19, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. El creyente, por lo tanto, el que se ha convertido a Dios, el que se ha convertido a Cristo y es de Cristo, y aquel que tiene la palabra de Dios morando en él, como su luz y como su guía, ¿no? Lámparas a mis pies, tu palabra lumbrera a mi camino, como hemos cantado. Aquel que tiene la sabiduría de Dios, el creyente que teme a Dios y que tiene pues su palabra, pues él es fuerte. Como dice la Escritura en otros lugares, de pujante vigor el hombre recto. El mundo, por lo tanto, que está en rebelión contra Dios, el mundo es decadente y el mundo pues va de menos a menos, ¿no? Y va, por lo tanto, a su ruina, de su descomposición cada vez más. Sin embargo, el creyente que tiene la palabra de Dios y la pone por obra en su vida, él va acrecentándose cada vez más. Tiene vigor cuando llega a la vejez, como dice el Salmo 92, leemos y cantamos, ¿no? En la vejez, en las canas, él tiene vigor para anunciar que Jehová es recto. Entonces el creyente va de gloria en gloria. Como dice 2 Corintios, el hombre exterior, el cuerpo se va desgastando, pero el interior se va fortaleciendo más y más. Todo esto el creyente que teme al Señor. Por lo tanto, la aplicación de práctica de Salomón, vemos la seriedad, por un lado la paciencia y la precaución,
Entonces, todo esto, el nexo que lo liga a todo ello, es que hemos de ser serios en esta vida, o graves, hemos de ser pacientes y hemos de ser precavidos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído en pecado. Caído en pecado. Por la corrupción total del ser humano. Por la corrupción total del hombre, como vemos a diario. Y el sabio es el que tiene esto presente. La gran tragedia de la cultura actual es haber perdido la visión del pecado del hombre, del pecado original, de la pecaminosidad del ser humano. Una visión optimista del hombre que, bueno, pues entonces si el enfermo de cáncer dice no, todo va a ir bien y no pues le toma ninguna medicación, pues le va a pasar como al fundador del Apple, ¿no? Que al final se murió. Normal, y es lo que está ocurriendo con nuestra cultura actual. Pues nada, nosotros, pues si hemos salido de esta corrupción del mundo, no es por nada nuestro. No es por nada nuestro, es simplemente por el amor y por la elección gratuita de Dios desde la eternidad. Y esto nos tiene que llevar, por lo tanto, a la gratitud a Dios, por supuesto. Y la gratitud no solamente quedarse en palabras o una actitud solamente, sino también gratitud en obras. Por lo tanto, servir a Dios. Y servir a Dios, por lo tanto, es en santidad, apartarse de estas cosas del mundo en el temor a Dios. Y esto es lo que encontramos también en la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 6 nos está hablando que hemos de salir de en medio de ellos y que, que no hay, por lo tanto, ninguna concordia entre Cristo y Satanás, la luz y las tinieblas, ¿verdad? Hemos de ser, por lo tanto, solamente del Señor y, por lo tanto, eso da pie en el capítulo 7, que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. De esta manera, pues, tendremos al Señor, la presencia de Dios. Yo estaré en medio de ellos como Dios y ellos serán mi pueblo. Y el Señor será la defensa del pueblo. Él estará acampando alrededor del pueblo para defenderlo. El muro, el antemuro del pueblo será el Señor mismo. Y el Señor hará próspera, como dice Job, la morada de nuestra justicia. Nos pondrá también a este mundo por cabeza y no por cola. Así pues, apliquémonos todas estas cosas y pues hemos también de no olvidarnos de pedir al Señor por sabiduría. Santiago nos dice que si alguno está falto de sabiduría, pues que la pida a Dios y Él la da abundantemente y sin reproche. Y todos estamos por naturaleza faltos de sabiduría y todos pues hemos de crecer en sabiduría y hemos por lo tanto de pedirla más y más al Señor. Que así sea y el Señor bendiga su palabra. Amén. Oramos.